Sobre la interpretación, por Aristóteles. 12. La oposición de las aserciones modales. Una vez definidas estas cuestiones, hay que investigar cómo se relacionan mutuamente las negaciones y afirmaciones de lo que es posible que sea y lo que no es posible que sea, y de lo admisible y lo no admisible, y acerca de lo imposible y lo necesario, pues presenta algunas dificultades. En efecto, si entre las expresiones resultantes de una combinación de términos se oponen entre sí todas las contradicciones que se ordenan con arreglo al ser y al no ser, por ejemplo, si la negación de ser el hombre es no ser el hombre, no ser el no hombre, y de ser el hombre blanco es no ser el hombre blanco, pero no ser el hombre no blanco, pues si la afirmación o la negación es acerca de todos y cada uno, será verdadero decir que el leño es el hombre no blanco. Y si es así, también en aquellos casos en que no se añade ser, hará el mismo efecto lo que se diga en lugar de ser. Por ejemplo, la negación de el hombre camina no es el no hombre camina, sino no camina el hombre. Pues no hay ninguna diferencia entre decir que el hombre camina o decir que el hombre no es uno que camina. Entonces, si es así en todo, también la negación de lo que es posible que sea es lo que es posible que no sea, pero no lo que no es posible que sea. En cambio, parece que la misma cosa puede ser y no ser, pues todo lo que puede cortarse y caminar puede también no caminar y no cortarse. La razón es que todo lo que es posible de este modo no siempre es efectivo, de modo que también se dará en ello la negación, pues lo capaz de caminar puede también no caminar, y lo visible puede también no ser visto. Sin embargo, es imposible que las enunciaciones opuestas acerca de la misma cosa sean verdaderas. Entonces, no es esa la negación. En efecto, resulta de esto que o bien se afirma y se niega lo mismo a la vez acerca de la misma cosa, o bien las afirmaciones y negaciones no se forman con arreglo al ser y el no ser añadidos. Si, pues, lo primero es imposible, habrá que elegir lo segundo. Entonces, la negación de es posible que sea, no es posible que sea. El mismo argumento vale también para es admisible que sea. En efecto, también la negación de esto no es admisible que sea. Y de manera semejante en los demás casos. Por ejemplo, lo necesario y lo imposible. En efecto, sucede que, así como en aquellos casos, el ser y el no ser son añadiduras, y las cosas supuestas son blanco y hombre, así aquí el ser se convierte en algo así como un supuesto, mientras que el poder y el admitirse son las añadiduras que determinan lo verdadero en el caso de lo que es posible que sea y lo que no es posible que sea. Igual que en los casos anteriores, lo determinan el ser y el no ser. Ahora bien, la negación de es posible que no sea no es posible que no sea. Por eso es concebible que se sigan mutuamente las aserciones es posible que sea y es posible que no sea. En efecto, la misma cosa puede ser y no ser, pues tales aserciones no son contradictorias entre sí, pero es posible que sea y no es posible que sea nunca serán verdad a la vez, pues se oponen, y tampoco es posible que no sea y no es posible que no sea, serán nunca verdad a la vez. De manera semejante, la negación de es necesario que sea no es necesario que no sea, sino no es necesario que sea. De es necesario que no sea, no es necesario que no sea. Y de es imposible que sea, no es imposible que no sea, sino no es imposible que sea. De es imposible que no sea, no es imposible que no sea. Y en general, como ya se ha dicho, hay que poner el ser y el no ser como supuestos y adjuntar esas expresiones al ser y no ser para que hagan la afirmación y la negación. Y conviene considerar opuestas las enunciaciones siguientes. Es posible, no es posible, es admisible, no es admisible,
es imposible, no es posible, es necesario, no es necesario, es verdadero, no es verdadero.